Buenas tardes, queridos amigos. Estamos hoy día martes 28 de mayo del año 2019. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y estamos en La Hora Médica, un programa orientado para usted, para poder cuidar su salud. El día de hoy vamos a tomar un tema muy importante y sobre todo para las damas, porque vamos a hablar sobre el cáncer de ovario, un tipo de cáncer que no es tan frecuente, pero que tiene una alta mortalidad y que también se presenta lamentablemente tanto en mujeres jóvenes como en mujeres mayores. Así que no se pierda el programa de hoy. En nuestro segundo bloque atenderemos y aprenderemos sobre lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino, para entender qué es el útero, el ovario, las trompas, el cuello uterino. En nuestro tercer bloque aprenderemos sobre términos que hay que tomar en cuenta con respecto al aparato reproductor femenino y sobre todo al tema del día de hoy, que es el cáncer de ovario. Y finalmente estaremos respondiendo algunas preguntas que nos hagan a través de nuestras redes sociales, que estamos conectados a través de YouTube, a través de Facebook y también la línea de WhatsApp. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a su programa. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Estamos en La Hora Médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno amigos, nuevamente la bienvenida al programa del día de hoy. Hoy día vamos a tocar un tema importante como es el cáncer de ovario. Y tomamos este tema ¿por qué? Porque es importante entender que el cáncer de ovario es uno de los tipos de cáncer en donde lamentablemente no va a existir un diagnóstico o un chequeo preventivo. El chequeo preventivo es una acción que hoy en día se está tomando mucho en cuenta, en donde estoy aparentemente sano, voy al médico, el médico me hace un chequeo, me evalúa cómo está la tiroides, cómo están los ganglios, cómo están los senos, cómo está la parte del abdomen, y de esta manera hasta el cuello uterino a través del espéculo, y de esta manera tiene una idea para poder hacer diagnóstico de lesiones precancerosas. Pero algo muy importante, existen estructuras anatómicas como los ovarios, como lo que es la parte de la vesícula, el páncreas, el riñón, en donde no hay manifestaciones externas. Solo cuando ya la lesión, hablando de cáncer, esté ya en etapas muy avanzadas, se van a manifestarse y esto va a ser muy tardío. Por eso el tema de hoy quiero que ustedes tomen la importancia del caso para saber qué es lo que tenemos que hacer. Para eso vamos a pasar algunas noticias que vamos a compartir. Nos dice Perú 21 sobre el cáncer de ovario. El cáncer de ovario, 2 puntos, la enfermedad que no puede prevenirse ni con chequeos anuales. El experto nos aclaró que el cáncer de ovario no tiene una causa específica. Bueno, con respecto a esa noticia es importante mencionar, el cáncer de ovario, como bien dice la noticia, no se puede diagnosticar mediante un chequeo preventivo. Si usted está pensando ir al médico y de esta manera que el médico le haga un chequeo, le palpe el abdomen y diga que no tiene cáncer, eso no existe, eso no es así. El ovario es una estructura pélvica y lo vamos a aprender en la anatomía sobre ello. El ovario no se puede palpar, el ovario no se puede observar con el examen físico. El ovario se encuentra por debajo de nuestra piel, de nuestros músculos, de nuestro abdomen, se encuentra en la pelvis. Y salvo cuando usted tenga un tumor de unos 20 centímetros, quizás se haga evidente. Por llegar hasta un tumor de 20 centímetros, probablemente significa que la lesión esté avanzada. Y no debemos llegar a ese punto. Por eso es muy importante tomar en cuenta de que los chequeos preventivos no van a poder hacer el diagnóstico del cáncer de ovario. Los estudios por imágenes, como la ecografía, van a poder ayudar a hacer el diagnóstico. Vamos con la siguiente noticia que queremos compartir. Es el cáncer de ovario es una de las enfermedades poco común en el Perú. Se calcula que alrededor de 800 mujeres tienen este diagnóstico anualmente, según estimaciones de Oncosalud. Sin embargo, por la peligrosidad de este mal que puede desencadenar, hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Esto es muy importante porque si nosotros hablamos de incidencia, y la incidencia se refiere al número de casos nuevos que se presentan en un periodo determinado. Si nosotros vemos cuál es el cáncer que tiene mayor incidencia en Perú y en Latinoamérica, si hablamos, va a ser el cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es más frecuente que el cáncer de ovario. El cáncer de mama le sigue más frecuente que el cáncer de ovario. Entonces, cáncer de cuello uterino, cáncer de lo que es la parte de mama, son más frecuentes que el cáncer de ovario.
El cáncer de ovario no se encuentra ni en las 5 principales causas de cáncer en las mujeres, pero es muy importante entender porque su mortalidad es elevada. Por eso entender su diagnóstico o qué hacer nosotros para hacer un diagnóstico precoz es muy importante. Y para hablar sobre este tema, comparto la siguiente noticia que estamos mencionando. Y ustedes conocerán el caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie, según, miren, reportajes de marzo 2014, decía en ese momento, se extirpará los ovarios para prevenir el cáncer. Aún me queda otra operación quirúrgica, mencionó en ese momento, reveló la actriz, luego de someterse a una doble mastectomía un año atrás. Entonces, ¿qué está sucediendo? El efecto Jolie es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay que mencionar que la familia de esta actriz de Hollywood ha tenido cáncer. La mamá ha tenido cáncer, la abuela ha tenido cáncer. Entonces, hoy en día se está conociendo que genéticamente, ya no solo que el conocimiento que es obvio que si papá o mamá tienen cáncer, yo voy a tener cáncer, no, sino que genéticamente se está determinando cuáles son los genes relacionados al cáncer y que se heredan de una generación a otra. Y eso es lo que sucedió en el caso de Angelina Jolie. En el caso de Angelina Jolie, ella se hizo el estudio genético y los genes tienen un nombre, se llaman los genes BRCA, que son las siglas en inglés de Breast Cancer, que significa cáncer de mama. Los Breast Cancer o los BRCA, BR de Breast, que significa mama, y CA, que es Cancer, que significa cáncer en español, son dos genes, porque hay tipo 1 y tipo 2, que se encuentran en la parte de los estudios genéticos. Y cuando estos genes se manifiestan, significa que la mujer tiene riesgo de hacer o cáncer de mama o cáncer de ovario. Y esto es lo que sucedió con Angelina Jolie. Angelina Jolie hizo estudios genéticos y debe ser una buena recomendación, según habrá tenido asesoría médica, para hacer los estudios que hoy en día están al alcance de nuestras manos. Y hoy día nosotros podemos hacer estudios genéticos. Y hay estudios genéticos para el cáncer de mama, hay estudios genéticos para el cáncer de estómago, para el cáncer de colon, para el cáncer de próstata, para el cáncer de páncreas. Entonces hoy en día tenemos muchas más armas para hacer diagnóstico precoz. Entonces Angelina Jolie se hizo el estudio, se demostró que tenía positivo el breast cancer, que significa el BRCA positivo, y este examen positivo le daba un riesgo elevado para hacer cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Qué dice la noticia? La noticia dice que se hizo una mastectomía y que le faltaba una cirugía más, que es la oforectomía, que significa sacar los ovarios, y que vamos a repasar un poco en nuestra etapa de terminología. Entonces, otra noticia, Angelina Jolie, tras de la doble mastectomía, la actriz se extirpó los ovarios, y esta noticia hablamos de marzo 2015. Ella dice, me siento femenina y segura con las decisiones que estoy tomando para mí y mi familia, escribió en su columna en el periódico New York Times. Entonces, es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque en el 2013 hizo la mastectomía, en el 2014 decidió la cirugía, en el 2015 se hizo la oforectomía bilateral, sacar los ovarios. Esta conducta es importante y fue motivo de un estudio de investigación que se presentó en el 2001 en la New England Journal of Medicine, que es una revista mundial muy importante en la parte médica, en donde se habló sobre el tema cirugía profiláctica. Es decir, ¿cuál es nuestra conducta sabiendo que existe algún riesgo de hacer cáncer? Por ejemplo, el gen APC que se encuentra en el cáncer de colon o para el cáncer de colon en el cromosoma 5, significa que la persona va a tener riesgo de hacer cáncer. La poliposis familiar múltiple, que significa tener varias lesiones polipoideas de riesgo cancerígeno en el colon, significa hacer una extirpación del colon. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Entonces, el punto está que hoy día la cirugía profiláctica es un tema que está poniéndose bastante a conocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque el cáncer no tiene cura. El cáncer no se cura. Y el cáncer no se cura, pero el cáncer se puede controlar y va a depender del estadio de la enfermedad. Si el cáncer se detecta en una etapa inicial, su posibilidad de control es bastante alta. Si el cáncer se diagnostica en una etapa avanzada, su posibilidad de control es bajísima, casi no se puede controlar. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es diagnosticar el cáncer en etapas iniciales.
Y hoy en día la biología molecular, los estudios genéticos nos permiten hacer ese estudio a tiempo, como en el caso de la actriz Angelina Jolie. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos decisiones a tiempo. Entonces, el cáncer de ovario, hemos mencionado en las noticias que hemos referido, es un tipo de cáncer que no se va a detectar con el chequeo, en este caso preventivo, ginecológico. Tenemos que tener estudios por imágenes. El cáncer de ovario es un tipo de cáncer que se va a presentar tanto en mujeres jóvenes como en mujeres mayores. El estudio genético hoy día está marcando una diferencia en el diagnóstico precoz de las lesiones por estos genes alterados, como son el breast cancer, que significa los genes que dan riesgo para cáncer de mama y cáncer de ovario. Queda la pregunta abierta y lo dejo tras la pausa. ¿Usted se haría una mastectomía o una ovarectomía si sabe que tiene riesgo de hacer cáncer? Le dejo la pregunta abierta, volvemos tras la pausa para seguir comentando sobre el tema del día de hoy. No te pierdas todos los datos, consejos y fechas especiales que Rubén Jungblut nos deja en cada video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas ver siempre las últimas novedades en el mundo de la cosmobiología. ¿Listos para cambiar su destino? Buenos amigos, estamos nuevamente de vuelta. Estamos hablando el día de hoy cáncer de ovario. Quedó la pregunta abierta. ¿Se haría usted una mastectomía o una ovarectomía si sabe que tiene riesgo de hacer cáncer, como el caso de Angelina Jolie? Bueno, a través de nuestras redes sociales las personas nos van comentando. Muchos nos dicen que sí lo harían. Y sobre todo la gran mayoría lo menciona porque han tenido el familiar y conocen lo terrible, lo triste que es tener el familiar con cáncer. Leíamos durante la pausa algunos comentarios de personas que nos mencionaban: doctor, lamentablemente mi mamá tuvo que partir, tuvo cáncer de mama en estadio avanzado, no se pudo hacer nada, pese a que le dieron quimioterapia, radioterapia, ya no se pudo operar y lamentablemente hoy día no nos acompaña. Entonces, esto es una realidad que no debe suceder ya más. Debemos nosotros tomar conciencia. Entonces, es muy importante los comentarios que estamos leyendo y los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de redes sociales. Tenemos la línea de WhatsApp abajo en pantallas, donde usted puede escribir, es el 987-578-867. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener sus preguntas y podamos en el transcurso del programa, en este o en próximos programas, ir respondiendo las mismas preguntas. Entonces, importante la pregunta abierta. ¿Se haría usted una mastectomía si sabe que tiene riesgo de hacer cáncer de mama? Entonces es algo que nosotros tenemos que tomar y decidir. Hoy en día, y me fue motivo de una entrevista que tuve hace un par de semanas, hablando sobre el cáncer, sobre todo en comparación a qué podíamos mencionarlo. Y como en ese momento yo hice la comparación, el cáncer lo podemos comparar como un terremoto. El terremoto no se puede evitar, el terremoto no se puede detener, el terremoto no se puede predecir. Pero el terremoto no es significado de muerte. Porque si yo sé que tengo dónde saber estar, que no tengo que usar el ascensor, que tengo que ponerme a resguardo debajo de una estructura sólida que me permita evitar que el derrumbe me cause una muerte, entonces yo voy a tener más chance de sobrevivir. Y con el cáncer es lo mismo. Si yo estoy preparado, si yo conozco mis riesgos, si yo conozco qué actitudes debo tomar, como en el caso de Angelina Jolie, entonces yo voy a poder decir que estoy ganando la batalla al cáncer. Angelina Jolie ha reducido su riesgo, no ha eliminado el riesgo de hacer cáncer, pero en definitivo tomar una decisión a tiempo. Miren, estamos en 2019 y podemos decir que la decisión más importante fue tomar la problemática del cáncer de manera conociendo la misma, de manera informada. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Y para entender esto del ovario, vamos a entender la parte anatómica. Vamos a entrar ahorita a entender cuál es la anatomía y la fisiología del aparato reproductor femenino. Así que los invito a ver la pantalla. Estamos ahorita conectados a nuestro sistema y vamos a entrar a ver lo que significa la parte del aparato reproductor femenino,
tenemos acá nosotros el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está formado en la parte de los genitales externos, se considera también las mamas, y sobre todo encontramos toda la región anatómica en este sector, en la pelvis. Entonces nosotros estamos viendo acá la estructura de una dama. Vamos a ver nosotros que está formado entonces el aparato reproductor femenino, por lo que va a significar la parte de la pelvis, y los órganos genitales internos van a encontrarse dentro de la misma pelvis. Entonces nosotros tenemos acá, y vamos a mencionar, entonces tenemos al útero. Toda esta estructura es el útero. Vemos que tiene unas estructuras anexas que son las trompas, y finalmente los ovarios. Esos son los ovarios, que son en número de 2. Entonces nosotros tenemos de esta manera el ovario. En este caso es el ovario izquierdo, y tenemos al otro lado el ovario derecho. Entonces los ovarios son estructuras anatómicas que van a producir hormonas. Entendimos en programas anteriores qué es la ovulación y cómo se produce la misma. Entonces es a este nivel que, si nosotros hacemos la comparación con la parte ósea, que es imposible hacer un examen físico a los ovarios porque se encuentran dentro de la cavidad. Y es muy importante mencionar ello. Los ovarios están en la cavidad pélvica, así que no es viable poder examinarlos. Cuando el ovario tumoral empieza a crecer, y puede llegar a ser un tumor de 20 centímetros, es en este momento recién que probablemente el examen físico sí lo evidencie. Y muchas veces las mujeres vienen por esta condición, vienen porque empieza a crecer una tumoración en su pelvis, en su abdomen, como si fuese un embarazo. Y no es un embarazo. Se empiezan a llenar de líquido, hacen el estudio, dicen que no tienen dolor, le hacen una ecografía y le encuentran una tumoración en el anexo. Ojo, anexo se conoce al término que engloba lo que es el ovario con la trompa uterina. Entonces, vienen con este cuadro de lo que significa la tumoración pélvica, y se le pide un marcador tumoral que es el CA125, y de esa manera se hace el diagnóstico de que tuvo el paciente un diagnóstico de cáncer de ovario. Entonces, es muy importante entender ello. ¿Por qué? Porque hacer un diagnóstico a tiempo, hacer un estudio genético, va a poder decirnos nuestro riesgo de hacer cáncer de ovario, y sobre todo tomar decisiones a tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace el ovario? ¿Para qué sirve el ovario? ¿Qué es lo que funciona? ¿Y qué es lo que tenemos con el ovario? Vamos a entender un poco lo que es la parte de la fisiología femenina. Acordémonos que a nivel de las mujeres, los ovarios tienen algo muy importante, que son los ovocitos, que son las células reproductoras femeninas. Los ovocitos se localizan en el ovario. Estamos viendo acá en la anatomía. Entonces tenemos acá nuestro ovario en las mujeres, y vemos que este ovario, que es de un color blanco anacarado, tiene en su interior las células sexuales femeninas, que son los ovocitos. Los ovocitos van desarrollándose, y conforme van madurando van formando folículos. Vamos viendo acá nosotros los folículos. Tenemos acá los ovocitos que recién están madurando. Acá ya hay uno que está madurando mucho más, y vemos acá folículos que ya están mucho más maduros. Cuando el folículo se madura a un determinado momento de lo que es la parte del ciclo menstrual, lo que va a suceder es que este folículo se ensancha, va produciendo hormonas, y finalmente se revienta y va a permitir liberar a la célula sexual. Vemos, se libera. Al liberar la célula sexual femenina, va a permitir de que ésta vaya a través de la trompa y sea fecundada, por lo que significa los espermatozoides. Un espermatozoide ingresará a lo que significa el ovocito, y finalmente dará origen al nuevo ser. Todo esto es división celular. Entonces vamos viendo que este nuevo ser ya fecundado, lo que es la parte de espermatozoide con ovocito, va cursando divisiones celulares. Y estas divisiones celulares van a permitir de que se vaya formando el nuevo ser. Entonces miren algo muy importante. Todo este embrión, bueno, todavía que no es embrión, es la mórula que se ha formado, que son células que se van dividiendo, van a permitir que se origine el nuevo ser. Se va a formar el disco embrionario, el embrión va a ir formándose, de esta manera se va viendo el esbozo de lo que va a ser la cabeza, lo que es las extremidades inferiores, aparecen los ojos, y de esta manera todo ese proceso
de evolución dentro del útero va a permitir que se forme el nuevo ser, y este nuevo ser va a desarrollarse dentro del útero para que finalmente a través del útero sea expulsado en el momento del parto. Entonces todo esto se originó a través de el conocimiento de lo que significa las células sexuales femeninas. Entonces los ovarios cumplen una función muy importante, es el permitir de que estas células sexuales femeninas desarrollen, maduren, ¿para qué? Para que permitan la gestación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se da el cáncer de ovario? El cáncer de ovario se da porque estos cuadros de inflamación crónica que se producen en cada ovulación, cada vez que se desarrolla, en este caso el folículo ovárico, y va a reventarse, va a permitir la salida de lo que va a ser la célula sexual femenina, cada proceso de estos provocan inflamación crónica, y la inflamación crónica es un riesgo para producir lesiones en la división celular y finalmente el cáncer. Entonces esta ruptura del folículo es lo que va a llevar a un riesgo de cáncer. Por eso uno de los factores importantes a tomar en cuenta en el cáncer de ovario es la nuliparidad. ¿Qué significa eso? El no haber tenido hijos. ¿Y por qué? Porque las mujeres que no han tenido hijos, esta situación de ovulación la presentan durante 25, 30 años, que es el periodo de su vida, entre comillas, sexualmente activa o fértil. Entonces, estas ovulaciones constantes causan una inflamación crónica que puede llevar a la formación del cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque después esto se va a regenerar y esto va a causar división celular. Y la división celular es un factor que puede promover a la alteración, a la mutación, y que finalmente termina en el cáncer de ovario. Entonces, para resumir, el ovario son glándulas, son las gónadas que se encuentran en la mujer, producen hormonas, se encuentran en la pelvis, no se pueden examinar mediante el examen físico. Sus manifestaciones en caso de encontrar un tumor o alguna lesión no va a ser viable con un examen físico. Hay que hacer estudios por imágenes, sobre todo la ecografía es un estudio muy importante a tomar en cuenta, y de este punto vamos a poder hacer el diagnóstico. Los invitamos tras la pausa a entender algunos términos importantes con respecto al tema del día de hoy. No se olviden, soy el doctor Luis Pacor, estamos en la hora médica hablando sobre el cáncer de ovario. Hola amigos de Epistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa. Un espacio para que ustedes aprendan sobre las últimas tendencias en belleza, en estética facial, corporal y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno amigos, estamos de vuelta con su programa La Hora Médica. El día de hoy hablamos sobre el cáncer de ovario. No duden en escribirnos sus preguntas, que estaríamos respondiendo las mismas al final del bloque número 4. Así que ahora vamos a entender algunos términos que tenemos que tomar en cuenta con respecto al cáncer de ovario. Hemos entendido que el cáncer de ovario es un tipo de cáncer que no puede ser diagnosticado de manera precoz. No existen exámenes auxiliares que nos permitan hacer el examen físico, un diagnóstico precoz. Lo más importante es entender que existen riesgos genéticos y que los estudios por imágenes nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico a tiempo. Entonces vamos a aprender algunos términos que tenemos que tomar en cuenta con respecto a ello. El primer término es importante, ovario. ¿Qué es el ovario? Entonces, ¿qué es el ovario? El ovario es las gónadas, son las glándulas sexuales femeninas de la mujer. Su contraparte en el hombre son los testículos. Entonces, ¿qué son los ovarios? Son las glándulas que producen las hormonas femeninas en la mujer. Esos son los ovarios. Son en número de 2. Muy bien. Síndrome de ovario poliquístico. Algo muy importante. Hemos visto que la menstruación se da porque hay un ciclo hormonal. Porque los ovarios permiten el desarrollo del óvulo, que es la célula sexual femenina. Y el desarrollo de esta célula sexual femenina hace un cambio hormonal. En un inicio produce estrógenos y si no hay la gestación, estos estrógenos dejan de producirse y finalmente se produce la menstruación. El síndrome de ovario poliquístico es cuando este
este proceso hormonal se ve alterado. Probablemente nunca se da la ovulación, el folículo empieza a crecer y de esta manera se va llenando de líquido y forma una estructura líquida que es un quiste. Y esto sucede alrededor de todo el ovario y es por eso que se conoce como poliquistosis. Es decir, poli significa varios, quistes, tumoraciones de contenido líquido. Entonces los ovarios poliquísticos es una enfermedad, es un cuadro en donde hay un trastorno hormonal secundario a una alteración de lo que es la ovulación en las mujeres. El siguiente punto, riesgo genético. Algo muy importante, riesgo genético. Hemos entendido que si tengo un familiar con cáncer, llámese papá, mamá, hermanos, tíos, acordémonos de Angelina Jolie. Angelina Jolie, cáncer en la mamá, cáncer en la tía, es muy importante ese riesgo genético. ¿Y qué es el riesgo genético? Es la posibilidad de, al tener familiares con neoplasias, en este caso como el cáncer, llámese cáncer de ovario, cáncer de mama, yo genéticamente también tengo ese riesgo. Hoy en día existen estudios genéticos que me permiten determinar cuál es mi riesgo. En el caso de Angelina Jolie, y lo mencionamos, se hizo los genes BRCA, que viene de breast cancer, que significa cáncer de mama. Entonces hizo los estudios genéticos para ver si había riesgo de cáncer de mama y encontró que sí lo había, para cáncer de mama y para cáncer ovario. Riesgo genético. La siguiente, tenemos oophorectomía. ¿Qué es la oophorectomía? Vimos que Angelina Jolie se hizo en un inicio la mastectomía y secundariamente se hizo la oophorectomía. ¿Qué es la oophorectomía? Es la cirugía que consiste en la extirpación de los ovarios. La oophorectomía viene de lo que es sacar el ovario porque podemos tener una lesión, tenemos un quiste, tenemos alguna patología en el mismo. Algo también muy importante es la anesectomía. Es cuando sacamos el anexo, sacamos lo que es la parte no solo el ovario, sino también las trompas. Es muy importante tomar en cuenta esta terminología. La siguiente, tenemos en este punto lo que es ovulación. ¿Y qué es la ovulación? Es el proceso mediante el cual el ovario, la glándula, el ovario, libera ¿a quién? Al óvulo, al ovocito secundario, al óvulo que es la célula sexual femenina. Es decir, el ovario tiene en su interior varios óvulos, número determinado, número finito. Acordémonos de en el tema que hablamos sobre menopausia, que cuando ya el ovario ha eliminado todos sus óvulos, entra en un periodo de deprivación hormonal que se conoce como menopausia. Entonces, ¿qué es la ovulación? Es la liberación del óvulo del ovario. Es cuando el ovario expulsa el óvulo, ¿para qué? Para que sea encontrado con el espermatozoide y forme el nuevo ser. Bueno, entonces con esas terminologías tenemos nosotros en cuenta de que estamos aprendiendo qué términos tenemos que tomar en consideración con respecto a la patología ginecológica. Y finalmente la anesectomía. Hablamos que oophorectomía es sacar el ovario, anesectomía es sacar el anexo. ¿Y a qué llamamos anexo? Anexo llamamos al conjunto del ovario con la trompa uterina. Entonces la trompa uterina con el ovario van a formar los anexos. En el caso de la mujer tenemos el anexo derecho, que sería la trompa uterina derecha, la trompa de falopa derecha, con el ovario derecho, y en el lado izquierdo tendríamos también igual el anexo izquierdo, trompa de falopa izquierda con el ovario izquierdo. Entonces, de esta manera estamos entendiendo que los términos en medicina son muy importantes. Los invitamos a la pausa para nuestro último bloque acá en su programa La Hora Médica. Querido Pablo, no le hemos contado a la gente lo que ha pasado con Epistre Deportes. Exacto, Henry. Hemos cambiado de horario. Ahora Epistre Deportes los sábados a las 11 de la mañana. Así que si ustedes quieren ver a este par debatiendo, compartiendo, hasta peleando a veces, del deporte nacional e internacional, no se pierde el programa todos los sábados a las 11 de la mañana. Tenemos Champions, tenemos Liga 1. Se viene la Copa América también, Henry. Y los Panamericanos, los juegos que ya están a la vuelta de la esquina, siempre toda la información la van a tener aquí. Todo eso, Henry, por Epistre Deportes, siempre por Epistre TV. Una nueva forma de ver televisión. Bueno amigos, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Hoy día hemos hablado sobre el cáncer de ovario. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho a través de redes sociales para poder responder las mismas y hablar un poquito del tema. La pregunta que nos hacen es: doctor, ¿el cáncer de ovario se puede diagnosticar mediante exámenes genéticos?
¿qué otros tipos de cáncer se puede hacer lo mismo? Muy buena pregunta. Como mencionamos al inicio del programa, hemos detectado de que Angelina Jolie hizo un estudio de genes para determinar el riesgo de cáncer de mama y el riesgo de cáncer de ovario. Hoy en día contamos con estudios genéticos para otros tipos de cáncer. El cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, son algunos de los tipos de cáncer en donde estamos encontrando ya algún riesgo genético. Otro también es el cáncer de próstata. Entonces, mama, ovario, próstata, lo que es la parte de cáncer de páncreas, son algunos de los tipos de cáncer que se puede hacer estudios genéticos. La pregunta es, doctor, en una mujer joven que tiene trastorno hormonal, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, el trastorno hormonal significa que la mujer tiene generalmente ciclos irregulares. Generalmente la mujer tiene la menstruación que dura 2 a 3 días y esta menstruación se debe presentar de manera cíclica, es decir, cada vez en un periodo de 28 días. Eso es lo normal. Cuando la mujer no menstrua de manera regular, lo hace de manera irregular, es decir, hoy día, digamos, tuvo la menstruación, de acá lo tiene en 2 semanas, de acá lo tiene en un mes, de acá lo tiene en 2 meses, entonces es un ciclo irregular. Eso es para hacer un análisis y descartar un trastorno hormonal. Pero el punto no solo es tomar la terapia hormonal, sino buscar qué causa está determinando que esta mujer tenga un ciclo irregular. Y para eso hay que hacer estudio de hormonas y estudio de imágenes. Porque muchas veces, en mujeres jóvenes, puede haber una tumoración en el ovario, que muchas veces puede ser también maligna, porque el cáncer de ovario se presenta en mujeres antes de los 20 años también. Y esto podría estar explicando el trastorno hormonal. Por eso es muy importante hacer los estudios para determinar cuál es la causa que está originando el trastorno hormonal. Bueno, nuevamente les agradezco su presencia en este programa. Hemos aprendido el día de hoy un tema que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta la pregunta abierta que se dejó y nos pueden seguir respondiendo a través de redes sociales. Si usted tiene riesgo de un cáncer de mama, ¿se haría una mastectomía? Respóndanos a través de las redes sociales para poder compartir en el siguiente programa sus respuestas. Bueno, nuevamente quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Estoy muy contento de haber estado con ustedes en este programa donde hemos podido compartir un tema tan importante como es el cáncer de ovario. No se olviden que estamos los martes a las 5 de la tarde. Nos encuentran a través de la página de Pistre TV, a través de mi canal de YouTube, a través de la fanpage de Chequéate y encantado de poder responder sus preguntas. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Estoy en la hora médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión.